Aquí, ¿qué es lo que nos habla el Señor? Vamos a detenernos por un momento en este versículo, porque en este versículo el Señor nos está demandando algunas cosas. Nos demanda, o sea, pide de nosotros algo, o pide varias cosas de nosotros. A veces nosotros escuchamos una promesa de Dios. ¡Y qué bendición! Gloria al Señor. Esa palabra me gustó, esa palabra es para mí, esa palabra la voy a poner en práctica. El Señor me está hablando, el Señor quiere bendecir mi vida. Y amén, gloria al Señor. Pero también el Señor, así como nos da promesas, nos demanda. Y el Señor aquí está haciendo una demanda. ¿Y cuál es la demanda del Señor? El Señor dice, si se humillare mi pueblo. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A toda la humanidad? No le está hablando a todo el mundo, le está hablando a su pueblo, le está hablando a nosotros, a sus hijos, a todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero y todo aquel que quiere acercarse y buscar la presencia de Dios. Es muy importante, entenderlo. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que la palabra de Dios es para todo el que quiera escucharlo. Pero para apropiarnos de las promesas de Dios, debemos nosotros ser sus hijos, ser pueblo de Dios, ser redimidos, y para ser hijos, ¿qué debemos hacer? Debemos dar ese paso de fe y de obediencia. A veces queremos que el Señor haga en nosotros muchas cosas y nos ayude, y nos guíe, y nos prospere, y nos bendiga, y nos hable al oído, y nos diga exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que debemos hacer. Si estamos esperando una respuesta de Dios, queremos que el Señor nos hable al oído y nos diga, miren, necesito que haga, este es el paso a seguir, haga esto otro, y entonces queremos de esa forma. Pero no es, el Señor tiene otras formas y tiene el Señor nos habla de diferentes formas, y una de ellas es a través de su palabra, de la palabra del Señor, de la Biblia. Entonces el Señor nos demanda. ¿Y cómo nos demanda? Debemos nosotros ser obedientes. Dice la palabra del Señor que para el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. A veces queremos hacer muchos sacrificios, pero no queremos obedecer al Señor. Señor, que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y eso está bien, que haya en nuestro corazón el deseo de servicio, el deseo de hacer cosas para Dios, pero antes de eso debemos obedecer al Señor. Debemos nosotros obedecer su palabra, obedecer sus mandatos, y ahí es cuando empieza el Señor a obrar en nosotros, a trabajar en nosotros, a trabajar en nuestra familia, a trabajar en nuestro entorno, y el Señor empieza a aparejar todas las cosas que necesita hacer en nuestra vida. Debemos nosotros contar con el Señor, debemos nosotros hacer la voluntad de Dios, y aún en las cosas sencillas, aún en las cosas pequeñas, debemos nosotros pedir la dirección del Señor. Yo ayer precisamente, y yo lo digo, todos los días aprendemos algo, y todos los días dependemos más del Señor cuando queremos acercarnos al Señor. Y ayer me pasó algo, o pensé algo que tal vez a veces lo hacemos, pero no lo hacemos con la frecuencia que deberíamos hacerlo. Y fue que, tengo un aparato ahí de gimnasia en la casa, y se le dañó algo, no volvió a prender el aparato, la banda, la caminadora. Y entonces dije, el aparato no me cabe en el carro, ¿qué hago? Como para agilizar, entonces le quité el baratero, le quité la tarjeta, que llaman la tarjeta electrónica, creo que es. Y en mi pensamiento dije, ¿a quién se la llevo ahora? Y digo, conozco dos personas que la pueden arreglar. Y entonces dije, pero qué tal que, a veces iba con ese pensamiento, y no es algo sencillo, pero yo dije, Señor, iba hacia la persona que me iba a hacer el arreglo, y dije, Señor, guíame, ¿a quién se la debo llevar? A veces uno dice, quiero ir como a la fija. Y te dije, Señor, ¿a quién se la llevo?
Y entonces yo dije, o pensé esto, y le oré eso al Señor. Y le dije, Señor, voy a llevársela. Si la persona que lo va a llevar no la va a arreglar, pues que por lo menos me indique a dónde llevarla, o muéstrame o guíame cuál de las dos personas es. Y entonces yo llegué y le dije al Señor, y el Señor me dijo, no, la verdad yo no arreglo eso, pero miren, vaya a esta dirección y la lleva. Él, como quien dice, la persona indicada para que se la arregle. Y así fue, se la llevé y por lo que me di cuenta era una persona que tenía conocimiento. Entonces yo pensé, dije, a veces con cosas sencillas, con cosas pequeñas, podemos evitarnos problemas en la vida de muchas situaciones, con el solo hecho de contar con el Señor en cosas aún pequeñas, sencillas, porque a veces vamos a tomar una decisión y para nosotros creemos que es algo sencillo, pero resulta que si tomamos la decisión equivocada, vamos tal vez se nos va a complicar la situación o vamos a tener algún problema. Entonces eso pensaba yo ayer, y dije, a veces por no contar, por no preguntarle al Señor, y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Sencillamente, Señor, guíame, muéstrame, ábreme la puerta, dame esa dirección que estoy necesitando, dame una palabra. Y cuando nosotros le oramos con sinceridad al Señor, el Señor actúa, el Señor nos muestra. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de respuestas, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que está pendiente de nosotros, que se preocupa por nosotros. Aquí venimos, le cantamos al Señor, Señor, soy la niña de tus ojos, Señor, guárdame. Y todo eso que nosotros le expresamos y que lo dice la palabra del Señor es cierto. Y por eso debemos nosotros depender y poner nuestra confianza en el Señor. Y así como hay cosas sencillas, hay cosas más complicadas en las cuales con mayor razón debemos ir y colocarle todo en la presencia del Señor. Entonces dice acá, si se humillara mi pueblo. ¿De qué me está hablando? ¿Qué es lo que nos está demandando el Señor? Humillación. Nos está demandando oración, nos está demandando que busquemos su rostro y que nos apartemos del mal camino, o si nos hemos desviado, o sea, nos está hablando de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, no solamente reconocer el pecado, uy Señor, me he desviado, estoy aquí haciendo algo mal, reconozco el pecado, hasta ahí está bien. Pero dice la palabra que debemos apartarnos del pecado. Y apartarnos del pecado es apartarnos de todo aquello que ofende al Señor, que desagrada a Dios. O sea que nosotros debemos sentir un rechazo hacia todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. A veces no es suficiente rechazar algo, pero anhelarlo. Ay, yo dejé eso, me aparté de eso, pero lo anhelo, yo quisiera volver a eso, yo quisiera volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque si sigue anhelando eso, primero no ha entregado esa área de su vida, y segundo, tarde o temprano sí va a haber una lucha espiritual en el cual tarde o temprano va a volver a lo mismo, va a volver a caer, se va a volver a ofender al Señor. Entonces debemos, antes por el contrario, vamos a pedirle la guía del Señor, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos muestre el camino. La palabra arrepentimiento, busqué en el diccionario o bíblicamente qué es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, arrepentimiento, arrepiéntase, pero ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento consiste en reconocer nuestros pecados, cambiar la actitud, apartarnos de lo que estamos haciendo mal y pedirle perdón a Dios. Eso es arrepentirnos, reconocer, darnos cuenta, identificar lo que estamos haciendo mal, pedirle perdón al Señor y apartarnos, cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque debido a que en muchos cristianos hay falta de arrepentimiento, entonces no llega la respuesta de parte de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor y qué hemos acabado de leer? Que dice que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos humillamos, cuando le oramos, buscamos el rostro del Señor, y cuando nos arrepentimos o
Dice, ¿qué sucede? Dice que el Señor oirá desde los cielos. Y después que dice que perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Está hablando de sanar, podemos hablarlo en la forma de nuestra nación, sanará nuestra nación, sanará nuestro país, sanará nuestro continente, pero sanará también la tierra de mi familia, sanará la tierra de mi hogar, sanará, ¿por qué? Porque el corazón es un lugar, recordemos la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y que lanzaba las semillas. ¿Y dónde caían esas semillas? Está hablando del corazón del ser humano. O sea que hay tierra buena, que hay tierra que está dispuesta a recibir la palabra del Señor. Y el Señor nos traía estos ejemplos sencillos. El Señor le hablaba a los discípulos y todo lo que el Señor iba caminando con los discípulos y el Señor Jesucristo, cuando veía algo de lo cotidiano, entonces les daba esa enseñanza a los discípulos. Y les decía, miren esos lirios, ni a un Salomón con todo su poder, con todo lo que tiene, se puede vestir como uno de ellos. Y los discípulos decían, tremendo, cositas pequeñas, la enseñanza que nos está dando. Y el Señor les hablaba la parábola del sembrador y me está hablando de que debemos ser y debemos nosotros cultivar, tratar de guardar nuestro corazón para que ese corazón esté dispuesto a dar fruto. Y cuando digo guardar nuestro corazón es porque el corazón del hombre es engañoso y debemos nosotros guardarlo de raíces de amargura, de falta de perdón, de cosas que llegan a nuestro corazón, que el enemigo quiere lanzar, que el enemigo quiere colocar tropiezo, que el enemigo quiere hacernos desviar, y nosotros debemos guardar este corazón para recibir la palabra de Dios, para que el Señor para que la palabra del Señor sea dando frutos en nuestro corazón. Cuando una persona habla, dependiendo cómo habla esa persona, nosotros identificamos. Y sin necesidad de conocer la vida de esa persona, decimos, hay odio en el corazón de esa persona, hay resentimiento, hay falta de amor, amén, desde que la persona no hable nada, como que no sabemos. Pero cuando la persona empieza a expresar, y eso cuando ya la persona dice, no aguanto más, y empieza a hablar y empieza a expresar cosas que uno siente que como que hay algo. Dice, realmente está sufriendo, está triste esa persona, está en una cárcel de falta de perdón, o tantas situaciones que se pueden presentar. Entonces nos damos cuenta de que la palabra del Señor es veraz, de que la palabra del Señor nos enseña, y entonces el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento. El remordimiento, el arrepentimiento es realmente arrepentirse, apartarse del pecado. Y hay personas que piensan que porque tienen remordimiento, entonces ya se arrepintieron. Pero el remordimiento es cuando una persona se siente mal por algo, pero no se arrepiente. Cuando tiene la oportunidad, vuelve a hacerlo. Cuando tiene la oportunidad, cuando ya pasan unos días y se olvida, entonces ahí no hay no se puede confundir esa sensación o ese remordimiento en que la persona vaya a decir, no, es que estoy arrepentido, ¿no? El que siente remordimiento unos días y dice, me siento mal, no lo voy a volver a hacer. Pero realmente cuando no hay arrepentimiento la persona vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere hacer, porque eso disfruta hacerlo o está atado a eso, y por eso hay algunos dicen, no, es que no soy capaz, algo sucede, estoy atado a eso. Entonces hay remordimiento en y el Señor, antes del remordimiento, el Señor quiere es arrepentimiento. Viene en estos momentos la palabra, pues el versículo o el pasaje bíblico cuando Judas se sintió mal por haber entregado a su maestro, por haber entregado al Señor.
Yo me pregunto, ¿Judas se arrepintió o Judas sintió remordimiento? Recordemos que Judas lloró y cuando fue a devolver las monedas no se las recibieron y Judas tampoco las quería, las botó. Yo no, eso no, se sintió mal, pero no hubo arrepentimiento porque él lo que hubo fue un desespero y terminó suicidándose. Pero el Señor quiere que nosotros nos arrepentamos, descansemos en Él. Si hay una situación de entregarle las áreas de nuestra vida, por decir, si hay falta de perdón, a veces con nuestras propias fuerzas no somos capaces de perdonar y llevar esa situación al Señor y decir, Señor, no soy capaz, ayúdame, muéstrame cómo lo hago, sáqueme ese odio, sáqueme ese resentimiento, esas raíces de amargura de mi corazón, y el Señor empieza a trabajar y a hacer la obra cuando alguien de corazón le habla con el Señor, cuando alguien de corazón le pide esa dirección al Señor. Y entonces, como primer punto, es humillarnos ante el Señor. ¿Y qué es humillarnos? O sea, la palabra del Señor nos habla de humillación, pero es una humillación muy diferente a la que habla el mundo. Cuando utilizamos o cuando alguien habla de humillación en el mundo, sentimos es como rechazo, como que lo están insultando, como que lo están, ultrajando. Pero humillarnos delante del Señor es inclinarnos delante del Señor, doblar nuestras rodillas y reconocer que el Señor es Dios, que sin Él no somos nada, que Él es lo más importante en nuestras vidas, que Él es el que nos puede dirigir, que Él es el que nos puede ayudar, que Él es el que nos puede sacar de las diferentes situaciones en las cuales nos encontramos. Y le decimos, Señor, tú eres el único, tú eres el santo, el poderoso. Eso es humillarnos delante del Señor. Y cuando alguien siente que no necesita de Dios, como a veces nos damos cuenta, hay gente que se cree autosuficiente y cree que no necesitan de Dios, que todo lo pueden resolver ellos solos, que no necesitan el consejo de nadie, ni mucho menos de la palabra del Señor, que ellos dicen, déjenme a mí, yo solamente me muevo por lo que veo. Eso hay gente que dice que no, que lo sobrenatural, que esto no, eso hablemos claro, y eso es lo que uno va viendo y eso es lo que se ve, el resto es cuento, le hablan de esa forma a uno, pero nosotros, o una persona que actúa de esa forma, no, hay altivez en su corazón, en su vida, no recibe el consejo de la palabra del Señor, ha cerrado su corazón al Señor. Yo a veces digo, ¿por qué una persona estudiosa, una persona preparada, con títulos, no entiende el plan de salvación, no entiende o nunca ha experimentado la presencia de Dios? ¿Por qué sucede eso cuando una persona tal vez que no tiene estudios, tal vez o trabaja en el campo, o cualquier otra persona que no ha tenido sus estudios, y uno dice, pero esa persona no tiene sus estudios, pero conoce a Dios, experimenta la presencia de Dios, es una persona que al Señor se le ha revelado, entonces uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una persona que tiene estudios no entiende? No experimenta la palabra, la presencia de Dios, realmente no sabe quién es Dios, y la otra persona sí. Entonces esto no se trata de estudio, esto se trata de abrirle el corazón al Señor, de tener un corazón sensible para el Señor, reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de la presencia de Dios, que nosotros no somos o no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo, y como el Señor nos hizo, debemos ser obedientes a su palabra, debemos nosotros reconocerlo. Así que es una forma de no humillarse delante del Señor. Cuando alguien dice, no, es que yo busco a Dios no es como ustedes me digan, no es como diga la Biblia, yo lo busco a Dios a mi manera. No sé si han escuchado esa palabra. No, déjeme quietico y yo busco a Dios a mi manera, yo le rezo como yo creo, como pienso, yo no necesito de
de ese libro, yo no necesito de ir a ninguna parte, yo no necesito de congregarme, déjeme tranquilo que yo sé lo que hago y entonces uno que ve ahí, que hay primero desconocimiento del Señor, ignora la palabra, ignora las promesas. ¿Por qué? Porque no las conoce o sencillamente porque no quiere someterse a los principios bíblicos. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, nos sometemos a la palabra del Señor, a sus mandamientos. A veces hay cosas que no entendemos, pero sabemos que vienen de parte de Dios y decimos, Señor, no entiendo, pero por esto. Señor, no entiendo, pero quiero hacer tu voluntad. Entonces, debemos humillarnos delante del Señor y debemos orarle. Dice, y oraren. ¿Y qué es orar? Buscar la presencia, buscar al Señor, tener esa comunión. Y al Señor debemos buscarlo diariamente. ¿Por qué debemos buscarlo diariamente? Porque así como nos alimentamos diariamente, físicamente nos alimentamos, debemos buscarlo también al Señor permanentemente, todos los días, para que nuestro espíritu esté fortalecido, para que nuestro espíritu esté fortalecido cada día y poder nosotros resistir cualquier dificultad, estemos nosotros fortalecidos ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, nosotros estamos en una batalla constante, en una batalla permanente, y por eso debemos estar preparados espiritualmente. Dice, y si me buscas, debemos buscar el rostro del Señor. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Es buscar la presencia de Dios, tener experiencias con el Señor, tener una experiencia personal con el Señor. A veces muchas personas o nosotros nos preocupamos por familiares. Que el familiar no quiere buscar de Dios, o que el familiar está pasando una crisis, o que el familiar está en una enfermedad, y a veces lo único que esa persona necesita, o a veces no siempre, lo que esa persona necesita es un toque de parte de Dios. Cuando esa persona tiene una experiencia, tiene un toque de parte de Dios, esa persona no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque experimentó el poder de Dios. A veces podemos hablarle 2, 3 horas, esa persona no entiende, esa persona, no sé, es muy dura, y esa persona lo único que necesita es que el Señor la toque. Recordemos que cuando el Señor estuvo acá en la tierra, por donde el Señor pasaba, las cosas no volvían a ser iguales. ¿Por qué? Porque por donde el Señor pasaba, sanaba enfermos, el ciego recobraba la vista, el cojo saltaba de alegría. ¿Por qué? Porque eran transformados y tocados por la presencia del Señor. La mujer del flujo de sangre fue sanada en aquel momento, aquella hora. ¿Por qué? Porque ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Pero sabemos que ella lo tocó de una forma diferente a como todos tocaron al Señor. Ella lo tocó con fe, ella lo tocó porque decía, esta es mi última oportunidad, ya estoy desahuciada, los médicos ya no dan nada por mí, pero está delante de mí el Creador, el Salvador. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de lo que nosotros, la humanidad y todo el mundo necesita, es un toque de parte de Dios. Así que, y el otro punto es, dice, si nos arrepentimos, si cambiamos nuestra actitud, o sea, nos habla de arrepentimiento. Y el arrepentimiento fue lo que hace un momento les acabé de compartir. Cuando suceden estas cosas, entonces ya el Señor se abren las puertas y dice que el Señor oye nuestra oración. ¿Qué me quiere decir esto? De que nosotros nos debemos preocupar, escúchenme bien, nosotros debemos preocuparnos para que nuestra oración suba delante del Señor. O sea, que el Señor escuche nuestras oraciones. ¿Por qué digo esto? Alguien puede decir, pero es que yo le oro al Señor, imposible que el Señor no me escuche. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo de que no hayan obstáculos para que suba esa oración delante del Señor. ¿Cuál es el obstáculo? El pecado, falta de arrepentimiento, falta de perdón, falta de obediencia. Y cuando
debemos preocuparnos de que esos obstáculos no estén y que nuestra oración suba delante del Señor. Porque cuando el Señor escucha nuestra oración, decimos: Señor, eso es lo que está necesitando. Ya lo demás es cuestión de tiempo, es cuestión de que el Señor me dé la respuesta. Ya lo importante ya sucedió, y lo importante era que el Señor escuchara mi oración. O sea que lo importante para nosotros es asegurarnos que el Señor escuche nuestra oración. A veces pensamos que el Señor no nos escucha. Señor, ¿será que no me escucha? Vienen palabras o vienen pensamientos de duda. El Señor no me está escuchando, pero lo importante es que nosotros estemos convencidos que el Señor, que nuestra oración está llegando delante del Señor. Recordemos a Daniel, recordemos el libro de Daniel, capítulo 10. Dice que Daniel oró al Señor, y Daniel oraba 3 veces al día, y Daniel buscaba el rostro de Dios, y Daniel tenía una petición especial. Y Daniel entró en ayuno y en oración. Y desde el primer día que Daniel oró al Señor, desde ese primer día la respuesta fue enviada. Pero dice la palabra del Señor que la respuesta duró 21 días en llegar a Daniel. Y entonces eso nos puede pasar a nosotros. El Señor envía la respuesta, pero no puede llegar. Puede que pasen algunos días y esa respuesta no llegue, porque el enemigo está interesado en que esa bendición no nos llegue. Y el enemigo colocó todas las trabas y todos los obstáculos habidos y por haber para que la respuesta no llegara a Daniel. Pero Daniel sabía que el Señor había escuchado su oración. Y como Daniel sabía que el Señor había oído su oración, se mantenía firme y clamándole y dándole gracias al Señor. Gracias, Señor, por esa respuesta. Gracias, Señor, por haberme enviado esa respuesta. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y dice la palabra del Señor. Pueden leer en Daniel 10, dice que vino el ángel y le dijo a Daniel: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar al Señor, desde ese primer día fue enviada la respuesta. Lo que pasó es que el enemigo vino a robarse esa bendición. Dice: pero tú estuviste ahí perseverando, clamando, y esta respuesta ha llegado. ¿De qué me habla? De que debemos perseverar, de que debemos nosotros creer a la palabra del Señor, debemos creer que el Señor ha oído nuestra oración y ha perdonado nuestros pecados. A veces venimos a la presencia del Señor, nos arrepentimos, pero la persona, el Señor ya lo ha perdonado, pero el enemigo le hace creer que todavía está en pecado, que todavía no es digno de buscar al Señor, que todavía no es digno de buscar la presencia de Dios. Y con esos obstáculos, la persona llega a pensar y a creer que realmente el Señor todavía no lo ha perdonado. Y la persona se siente pecadora, la persona se siente mal, habiéndose apartado del pecado. ¿Por qué? Porque desconocen versículos como este. Dice que el Señor perdona, y que el Señor oye nuestra oración y perdona nuestros pecados. ¿Y de qué me está hablando esta parte? Ya estamos hablando de la respuesta de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace su parte. ¿Qué hace el Señor? Trae la respuesta, perdona nuestros pecados, oye nuestra oración, perdona nuestros pecados y trae sanidad a nuestra tierra, trae sanidad a nuestra vida, trae sanidad a nuestro entorno, a nuestra familia, trae sanidad a nuestras finanzas, trae sanidad en todas las áreas que nosotros necesitamos ser sanos. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que si no recibimos la respuesta de Dios, algo está pasando. Debemos recibir, debemos reflexionar, debemos
cambiar la estrategia, debemos decirle: Señor, algo está sucediendo, algo está pasando, muéstrame, guíame. Y entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos muestra, nos dice: debemos hacer esto, nos lleva a un versículo de la palabra del Señor, y entonces el Señor empieza a tratar con nosotros, empieza a hacer y a tratar en las áreas de nuestra vida que necesitamos ser tratados. Y cuando el Señor, y cuando nosotros estamos dispuestos, y cuando nosotros aceptamos ese trato de Dios, el Señor empieza a organizar lo que necesita y lo que quiere organizar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para recibir la bendición, para que esa bendición llegue a nuestras vidas, para que el Señor abra puertas, para que el Señor abra cielos sobre nuestras vidas. El Señor abre esos cielos de bendición para cada uno de nosotros. Abre esos cielos para bendecirnos, para guiarnos, para ayudarnos, para mostrarnos qué es lo que nos está haciendo falta, qué es lo que estamos necesitando. Y por eso es tan importante tener esa disposición, buscar el rostro del Señor, estar en comunión, hablar con el Señor. Escuchamos en muchas ocasiones sobre la oración, Señor, y varios temas, escuchamos de la oración, pero el tema de la oración es algo personal, es algo que nosotros debemos crear un tiempo y un hábito de oración diario y permanente. ¿Por qué? Porque la oración es cuando el Señor puede hablarnos y puede tratar con nosotros. Recordemos esto: el Señor Jesucristo todos los días hacía cosas diferentes. Un día, me refiero en el ministerio del Señor, un día predicaba la palabra, otro día traía liberación, libertaba a un endemoniado, al otro día sanaba a un ciego, resucitaba a un muerto, hacía el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, bueno, todo lo que escuchamos y todo lo que hemos leído, pero algo hacía el Señor todos los días, y eso que el Señor no cambiaba, sino que todos los días lo hacía, era que estaba en permanente comunión con el Padre, con su Padre. ¿Por qué? Porque necesitaba tener esa comunión, necesitaba tener ese consejo, necesitaba hablar con Dios Padre para que lo guiara en obediencia. Entonces mire que si el Señor Jesucristo lo hacía, ahora cuánto más nosotros necesitamos de estar conectados, necesitamos de tener esa comunión permanente y constante y diariamente con nuestro Dios. A veces nuestras oraciones se van en nuestra mente: ay, el Señor sabe de qué cosas tengo necesidad, el Señor sabe y el Señor sabe, y en esos pensamientos pensamos que eso reemplaza la oración, y nosotros necesitamos estar diariamente con el Señor, sacar ese tiempo, hacer ese devocional diario, sacar ese tiempo para el Señor. Y cuando digo tiempo, calidad de tiempo. O sea, calidad de tiempo es que le saquemos el tiempo para el Señor. No digamos: si me queda tiempo, busco de Dios. Ay, Señor, soy una persona muy ocupada. Señor, usted se dio cuenta que es muy ocupado y no me queda tiempo. Entonces, no, es que el caso no es que si nos queda tiempo, el caso es que debemos sacarle nuestro mejor tiempo para el Señor. Amén. Gloria al Señor. En alguna ocasión iba en un taxi y le compartí al taxista, y me di cuenta que él era receptivo a la palabra de Dios y que era simpatizante de la palabra de Dios. De por sí me lo digo, yo soy simpatizante. Eso que usted me está diciendo me gusta escucharlo. Yo a veces coloco aquí en la radio, a veces leo, me regalan tratados, folletos de la palabra del Señor, yo los leo. Y él me hablaba también, y no, qué bonito, y me gusta, y esto y lo otro. Digo, pero me pasa algo, me dijo él, y es que a mí no me queda tiempo para buscar de Dios, no me queda tiempo para ir a congregarme en una parte. Yo me lo paso acá sentado en el carro todo el día, hasta festivo, los domingos festivos. Esto es mi vida, acá yo estoy, y a mí no me queda tiempo para nada.
Entonces, eso es muy bonito, pero no me queda tiempo. Entonces, esa palabra me quedó. O simplemente yo la escuché y ahí terminó todo. A los pocos días hablaba con un hermano, con un amigo, un hermano en Cristo, y estábamos tocando un tema. Y entonces él, no sé, yo no le estaba preguntando, sencillamente se dio el tema y él me dijo, sí, y resultamos hablando del servicio a Dios. Y entonces él me dijo, sí, servir al Señor es lo más bonito, es hermoso, esto, lo otro. Pero, y él me dice algo y me dice, pero tengo un problema. Y es que a mí no me queda tiempo para servirle al Señor. Y cuando él me dice eso, y como fue a los pocos días, yo relacioné esas dos palabras. Y yo dije, bueno, a la persona inconversa no le queda tiempo para buscar de Dios, pero al cristiano tampoco le queda tiempo. Y yo dije, Señor, debe haber una diferencia en quien conoce a Dios y en quien no lo conoce, en quien sirve a Dios y quien no le sirve a Dios. Un día se va a ver la diferencia de quien busca de Dios y quien no lo busca. Aparentemente vamos por el mundo y la gente, este se congrega, este busca de Dios, este nunca lo busca, este nunca lo busca y yo lo veo muy bien, yo lo veo sonriente, yo lo veo alentado, porque esos pensamientos llegan a la mente. Tan raro, yo busco de Dios y tengo problemas, luchas, obstáculos, y ese vecino, ese de allá, yo veo que nunca lo busca y siempre se ríe, contento con su familia, lo veo alentado, lo veo que no pasa ninguna necesidad. Pero esos pensamientos, dice la palabra del Señor, que un día se va a ver la diferencia en quien busca a Dios y quien no le busca. O sea que aparentemente esa persona que no busca a Dios se ve muy bien, pero un día se va a ver que no estaba tan bien, que las cosas no eran como parecían. Y entonces el Señor le da la recompensa a sus hijos, a su pueblo, como empezamos orando, como empezamos leyendo la palabra. Y el Señor le hablaba a su pueblo, si se humillare mi pueblo. O sea que las promesas de Dios son para su pueblo, que la palabra de Dios es para su pueblo, para sus hijos. O sea que el Señor quiere lo mejor para nosotros porque somos su pueblo. Y la persona que quiere vivir y que quiere experimentar su presencia y que quiere experimentar las promesas de Dios tiene que ser hijo, tiene que ser pueblo de Dios. ¿Y esto qué es? Un privilegio. Nosotros estamos reunidos acá y somos privilegiados porque somos pueblo de Dios. Amén. Y como somos privilegiados, debemos darle gracias al Señor y debemos valorar esto que el Señor nos ha dado. A veces pensamos, Señor, mire esto que me pasa, esto otro, y Señor, yo lo busco, yo le sirvo y esto. Es un privilegio, hermano. Muchas personas han partido de este mundo y han partido, desafortunadamente, han partido sin el Señor, han partido sin Jesucristo en su corazón. Y ahorita en estos momentos darían todo lo que pudieran dar por estar sentados aquí en una de estas sillas. Se lo aseguro. Eso le estuvieran diciendo, o le están diciendo al Señor en estos momentos. Esto no es que yo me esté imaginando, es una realidad. Lo dice la palabra del Señor. El rico y Lázaro, Señor, dame la oportunidad, Señor. Dame la oportunidad, si quiere, así sean 10 minuticos, déjeme sentarme en una silla esta para escuchar la palabra, para estar, para experimentar esos tiempos de refrigerio. Eso es una realidad. Es el mundo espiritual. Pero ya no hay tiempo, ya se les acabó la oportunidad. El tiempo, la oportunidad la tenemos nosotros. Y no debemos nosotros desaprovecharla. Y por eso el apóstol dijo, ¿cómo vamos a desaprovechar esto? O cómo no vamos a valorar esto que el Señor nos ha dado, esto tan grande que el Señor nos ha regalado, la salvación, porque no nos la merecíamos, pero el Señor nos la dio por gracia. Gloria a Dios, por amor, porque el Señor nos ama y como muestra su amor nos ha regalado esta salvación.
le salimos caro al Señor, le valimos, le costamos su sangre preciosa. Esa sangre preciosa nos sigue limpiando de todo pecado, sigue limpiando nuestra vida, sigue limpiando nuestros corazones. O sea que esta salvación el Señor la pagó a precio de sangre, de su sangre, de todo lo que el Señor se dejó hacer en la cruz del Calvario. Al Señor no lo mataba, Él se dejó crucificar por nosotros, tenía todo el poder. Y el Señor le dice a su Padre, a Dios Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué le digo? Porque era algo muy tremendo lo que venía. Aparte de eso, yo creo que lo más tremendo para el Señor Jesucristo era llevar el pecado nuestro. El Señor sin pecado, nunca, santo, 3 veces santo, como dice la palabra, y llevó nuestro pecado. Entonces, pero el Señor Jesucristo hasta último momento se sometió a obediencia. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Gloria al Señor. Y por esa obediencia de nuestro Redentor estamos hoy acá reunidos. Gloria a Dios. Estamos acá dándole la gloria y dándole la honra a nuestro Dios. Damos un aplauso al Señor por gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Y en la palabra del Señor encontramos pasajes bíblicos de arrepentimiento. David, el rey David, dice que adultera con una mujer llamada Betsabé. Y el rey David se arrepintió. Más adelante y todo. Y el Salmo 51, cuando tenga la oportunidad de leerlo, Salmo 51, es un salmo que el rey David escribió arrepentido, diciéndole al Señor todo, expresándole al Señor con dolor, porque cuando hay arrepentimiento debe haber un dolor profundo en nuestro corazón, un dolor de haberle fallado al Señor. Y el rey David en el Salmo 51, todo el Salmo le expresa al Señor el arrepentimiento, que lo perdone. El rey David le dice al Señor: mire, hay cosas que el Señor nos ha dado que a veces se nos olvidan. Cuando hay presencia de Dios, cuando hay salvación, hay gozo, hay alegría. A veces no sabemos y estamos contentos, pero eso que no sabemos es la presencia del Señor. A pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, el Señor está ahí ayudándonos, dándonos gozo, y nos sentimos contentos y nos levantamos en la mañana. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por el día de hoy, gracias porque estoy sano, gracias porque estoy contento. Pero a veces se nos olvidan las cosas que el Señor nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cosas que a veces están en nosotros, pero y nos acostumbramos a esas bendiciones de Dios que pensamos que es lo normal, pero no es lo normal, son bendiciones que el Señor nos da día a día. Cuando alguien se acerca a nosotros y dice: es que no puedo dormir, es que me siento intranquilo, pero ¿qué tiene? No, yo no sé, yo estoy bien, yo normal, pero no sé, yo siento que un delirio de persecución, paso las noches en vela, no puedo dormir, algo me sucede. Y entonces uno dice: gracias, Señor, porque a pesar de todo me ha dado cosas que se me habían olvidado que yo las tenía, y que es por la gracia de Dios. A veces nos acordamos de lo poco que nos falta y no le damos gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas. Gloria a nuestro Dios. Yo venía a mi mente hace un momento en el cual iba por algún sitio y me sentía enfermo en esos días, o ya llevaba un tiempo enfermo, y pasé por al lado de unas personas que estaban tomando
tomando trago y todo, y yo cuando volteé a mirar, yo las vi que se reían como con esas ganas, y yo los miré y yo dije, Señor, pero yo me siento enfermo, yo he clamado, llevo meses clamándole al Señor por esto, Señor, ayúdame. Y entonces vienen pensamientos, el enemigo se aprovecha de eso. Y entonces, era como a veces en mi mente o hablándole, haciéndole un reclamo al Señor, Señor, pero ¿qué pasa? Personas que no te conocen y yo los veo contentos. Pero como les dije hace un momento, eso es lo que aparentemente uno cree. Pero el Señor nos da ese gozo, nos da esa tranquilidad, nos da esa paz. A veces nos permite pasar por situaciones, o nos permite pasar por desiertos, pero ese desierto no es la meta. Ese desierto sencillamente es un momento en el cual estamos transitando para que el Señor nos pula, para que el Señor, por lo cual el Señor está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para darnos una bendición mayor, para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos cosas que difícilmente de otra forma las vamos a entender y vamos a escuchar la voz de Dios. Así que aquí hay versículos, mi hermano, yo creo, voy a dar estos versículos, ya voy terminando. Marcos 14:72 dice: al instante un gallo cantó por segunda vez, entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. ¿De qué estoy hablando acá? De arrepentimiento, de que Pedro se sintió que le había fallado al Señor. Dice Jonás capítulo 3 versículo 5, dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás predicó, Jonás se paseó 3 días por Nínive y decía: durante 40 días Nínive será destruida, durante 40 días. Y yo pienso que fue un mensaje repetitivo, porque ese era todo el mensaje: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y con ese mensaje, dice la palabra del Señor, que se ganó toda una ciudad de las más grandes en su época, con ese mensaje sencillo: durante 40 días, durante los próximos 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Por qué? Es disponernos en las manos del Señor. Dice Joel capítulo 2 versículo 12: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Y termino con este versículo que fue con el que empecé, y quiero que lo volvamos a leer, o si lo tenemos acá, en Hechos capítulo 3 versículo 19. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados. El solo hecho de que nuestros pecados sean perdonados, hay gozo. Y por eso el rey David le dijo al Señor, Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. O sea, cuando David le falló al Señor, ese gozo se fue de su vida, y David se dio cuenta de que le hacía falta algo importante, y era el gozo. Y entonces David le clama y le ora al Señor y dice: Señor, devuélvame el gozo de tu salvación. Cuando hay salvación, cuando hay presencia de Dios, hay gozo, nos sentimos contentos, nos sentimos respaldados, nos sentimos que el Señor va a nuestro lado, de que el Señor pelea nuestra batalla, de que el Señor va delante de nosotros. Y el Señor va abriendo camino y va peleando nuestras batallas. Y dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Viene la presencia del Señor. Así que cuando nos sentimos angustiados, cuando estamos pasando una lucha, cuando estamos pasando un desierto, digámosle: Señor, permíteme que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio. Estoy necesitando ese refrigerio, estoy necesitando esos tiempos de refrigerio de los cuales habla tu palabra, Señor. Clamo, oro, porque necesito estar tranquilo, y ese refrigerio que es la presencia del Señor, la necesito en mi vida, la necesito en mi familia, la necesito en mi entorno familiar, la necesito en mis finanzas, ese refrigerio de parte de Dios. Y entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? Respaldados.
y nos sentimos nosotros confiados en el Señor, porque Él es el que va con nosotros, respaldándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, mostrándonos y guardando nuestras vidas y guardando nuestra familia. Así que, mis hermanos, en esta noche he compartido, he traído esta palabra de parte de Dios, he traído esta palabra de rema para nuestras vidas, en los cuales debemos nosotros meditar y debemos darnos cuenta de que el Señor tiene cosas hermosas, tiene cosas bonitas, tiene respuestas a nuestras necesidades. Amén. Gloria a nuestro Dios. Así que vamos a orarle al Señor, colóquese sobre sus pies y vamos a colocar las peticiones que hayan traído en esta noche delante del Señor. Yo tengo aquí unas peticiones que me pasaron en el día de hoy. Salud de Luz Marina Caicedo y Damián Campos Caicedo. Salud por ellos. Vamos a orar y hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora es tiempo y es el momento de que presenten sus peticiones delante del Señor, y lo que tengamos que arreglar, lo arreglemos. Lo que tengamos que arrepentirnos, debemos arrepentirnos y apartarnos. Y cuando eso sucede, el Señor cumple su palabra. Es cuando el Señor, la palabra del Señor se cumple, porque se cumple, y la palabra del Señor, cuando nosotros nos sometemos a obediencia, entonces el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas, porque cuando somos desobedientes, entonces el enemigo se agarra a esas cosas y se cree que tiene derechos legales sobre nosotros, no porque es un desobediente, porque es un rebelde, porque anda en el pecado, no quiere arrepentirse, y eso es un obstáculo para que venga la respuesta de parte de Dios. Entonces vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora. He predicado tu palabra, Dios mío, Señor, y necesitamos, Dios de la gloria, en esta hora, en esta noche, esa presencia tuya, esos tiempos de refrigerio en los cuales habla tu palabra, Señor. Toma el control de cada uno de los que estamos acá, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, toma el control de nuestras emociones, que todo lo que hagamos, realicemos, intentamos, todo nos salga bien, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a seguir adelante. Mira, Dios mío, Señor, las peticiones que cada uno de mis hermanos tienen en esta noche en sus corazones. Te las presentamos en esta hora, Señor. Te las presentamos en esta hora, Señor. Y yo te pido, Señor, en lo que te hemos fallado, en lo que te hemos ofendido, Señor. O a veces creemos que no te hemos fallado en nada, pero cuando creemos de esa forma, Señor, es cuando más te estamos fallando. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que esa palabra que tú me has dado, esa palabra, Dios mío, Señor, que nos ha venido dando con el tiempo, Señor, debemos ponerla en práctica y debemos darla a conocer a otras personas, porque es lo bueno que tú nos has dado, Señor, tu palabra, tu presencia, el consejo tuyo, Señor, y que esta palabra llegue a otras personas, y que este barrio de Palomitas, Señor, sea tocado por tu presencia, Señor, que haya, Dios mío, Señor, un toque de arrepentimiento. Declaramos inoperante toda incredulidad, declaramos inoperante todo plan del enemigo, todo plan de las tinieblas que quiera traer incredulidad a las vidas, a la familia, Señor. Toca a cada familia, toca a cada persona, toca a todo joven, toca, Dios mío, Señor, aún los niños, Señor de la gloria. Oh Padre Santo, toca a esas familias, toca esos hogares, Señor, para que sean restaurados, Dios mío, Señor, para que sea derramada de tu presencia, del aceite fresco de tu presencia, Señor, del aceite fresco de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta hora, te lo pedimos, Padre Santo, te lo pedimos, Padre bueno. Todo esto, Dios mío, Señor, te lo colocamos delante de ti, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor.
Señor. Oh Padre Santo, presento cada una de sus peticiones en esta hora, sea restaurando, sea sanando, sea haciendo la obra, abriendo puertas en el trabajo, en la parte laboral, en la parte financiera, abriendo puertas, Dios mío, Señor, trayendo salud, trayendo sanidad, Padre de la gloria, quitando todo temor, quitando todo plan de las tinieblas, quitando toda ansiedad, quitando, Dios mío, Señor, todo pensamiento malo, todo pensamiento, Dios mío, Señor, que te deshonre, quita todo aquello, Dios de la gloria. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, y presentamos, Dios mío, Señor, la vida de Luz Marina Caicedo y de Damián Campos Caicedo, Señor. Trae sanidad sobre sus vidas, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, Señor. Tú las llevaste, dolencias, enfermedades, problemas, dificultades, Señor, y te pedimos sanidad y te pedimos, Dios mío, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey maravilloso, gracias, mi Señor Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, lo creemos y lo confesamos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos creerlo y podemos confesarlo y podemos declararlo en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar orando.